Dicen que la oscuridad guarda secretos que solo se revelan a los ojos que no temen mirar. Pero ¿qué ocurre cuando esos ojos no pertenecen a un ser humano? Lo que estás a punto de ver fue captado por una cámara térmica militar, en una noche sin luna, durante una patrulla rutinaria en los límites de Zacatecas. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, y acompáñanos a descubrir lo que la ciencia no puede explicar, las huellas frías del charro negro. La grabación comienza con un sonido de interferencia leve, como si algo invisible alterara la señal infrarroja. La cámara, colocada en el techo de un vehículo de seguridad, muestra el terreno desértico. Los tonos cálidos del calor natural pintan de rojo y naranja las piedras, los matorrales, y el aire caliente del motor. Todo parece normal, hasta que, a los 3 minutos exactos, algo aparece al borde del camino. Una silueta humana. Alta, inmóvil, pero completamente negra. En una cámara térmica, eso significa una sola cosa: ausencia total de calor. Ninguna emisión térmica, ningún rastro vital. Como si aquello no existiera en el plano físico. El operador de la cámara, identificado más tarde como el oficial Ramírez, pensó que se trataba de un fallo de calibración. Ajustó el contraste, el rango térmico, y reinició el sensor. Pero la figura seguía allí. Un hombre, vestido de charro, con sombrero ancho y un brillo imposible alrededor del cuerpo. La temperatura del entorno era de 26 grados, pero la figura marcaba menos 18. Ramírez llamó a su compañero. ¿Ves eso? No veo nada, respondió el conductor mirando hacia adelante. Solo la cámara lo registraba. Ningún ojo humano lo percibía. En el video, la figura se acerca lentamente al vehículo. El sensor térmico empieza a fallar, manchas negras, líneas que vibran, interferencia sonora. Y entonces, una voz. No fue grabada con micrófono ambiente, sino que apareció en la pista digital de audio como un eco proveniente del propio archivo. Una voz grave, profunda, que dice: no todo lo que camina deja calor, ni huella. En ese instante, el motor del vehículo se apaga solo. Los sistemas eléctricos mueren. La pantalla térmica parpadea. Y la figura, con movimientos imposibles de describir, se disuelve entre la niebla del desierto. Horas más tarde, el equipo recuperó la cámara y revisó los datos. El archivo estaba intacto, sin manipulación alguna, confirmado por peritos forenses digitales. El fenómeno térmico no tenía explicación. Ningún cuerpo humano podría existir sin emitir calor, mucho menos moverse en ese rango negativo sin congelarse. Al analizar cuadro por cuadro, descubrieron algo más perturbador. Detrás del charro, a pocos metros, había un caballo. Pero no era visible en luz natural. Solo su contorno helado aparecía, igual de negro, igual de sin vida. Y en su frente, un punto de energía negativa se mantenía estable, como si fuera el origen de todo el desequilibrio térmico. Durante la investigación, Ramírez comenzó a sufrir pesadillas recurrentes. Soñaba con un caballo que lo seguía por el desierto, dejando un rastro de hielo a su paso. En sus sueños, siempre escuchaba las mismas palabras: paga lo que debes. Los informes oficiales clasificaron el caso como anomalía térmica no identificada. Pero el archivo fue filtrado meses después por un extécnico militar que juró haber visto algo más, una sombra que se reflejaba dentro del propio sensor infrarrojo. No en la lente. En el interior del circuito. Como si algo estuviera observando desde el otro lado del espectro. La leyenda del charro negro siempre habló de un jinete condenado, un espíritu que busca almas endeudadas con el diablo. Pero nunca nadie había logrado capturarlo visualmente. Hasta esa noche. Lo más escalofriante vino después. 3 semanas más tarde, el mismo oficial Ramírez fue encontrado muerto en su casa. El parte médico determinó un paro cardíaco repentino, pero el detalle que estremeció a todos fue otro: el cuerpo estaba completamente frío, como si hubiera pasado horas en un congelador industrial. La temperatura interna era de menos 5 grados. Y lo más extraño, ningún signo de congelación superficial. El forense aseguró que aquello era imposible. Sin embargo, en su informe personal, que nunca fue publicado, escribió una frase que se filtró años después. No hay calor en su alma. El video fue eliminado de los registros oficiales. Pero copias fragmentadas sobrevivieron en foros de la Deep Web, analizadas por entusiastas del fenómeno paranormal. Algunos afirman que, si se amplía el espectro térmico, puede verse un segundo rostro debajo del sombrero del charro, un rostro humano, sin piel, sin ojos, pero con la boca abierta en un grito que no emite sonido. En la comunidad científica, se habló de error óptico, de sobreposición térmica, de interferencia electromagnética. Pero los que estuvieron allí nunca lo dudaron. Esa figura no era un fallo técnico.
Era una presencia. Una conciencia que no pertenece a este plano. Durante los meses siguientes, otros reportes comenzaron a llegar. Cámaras de seguridad, drones térmicos, incluso dispositivos de caza nocturna registraron figuras similares, hombres con sombrero y ropas frías, moviéndose sin emitir calor alguno. Pero todos los registros compartían una constante: cada aparición coincidía con una deuda reciente, una pérdida o un arrepentimiento profundo en los testigos. Los investigadores comenzaron a hablar del síndrome del charro térmico. Un patrón psicológico que vincula el remordimiento con manifestaciones energéticas. Sin embargo, los que creyeron en la maldición sabían que no era coincidencia. Una noche, un grupo de exploradores urbanos decidió visitar la zona exacta del avistamiento original. Llevaban cámaras térmicas de última generación, micrófonos de baja frecuencia y detectores de energía. A las 2:47 de la madrugada, uno de los dispositivos registró un descenso súbito de temperatura, de 24 a menos 16 grados en menos de 2 segundos. El aire se volvió pesado, y un silencio absoluto los envolvió. Entonces, en el horizonte, la figura reapareció. Esta vez, más clara. El sombrero, el traje, las espuelas, pero nada de calor. Y junto a él, el caballo, inmóvil como una estatua. Los exploradores intentaron acercarse, pero los equipos comenzaron a fallar uno tras otro. Las baterías se drenaron al instante. Las cámaras se congelaron, mostrando la misma pantalla que vio Ramírez años atrás, una sombra que susurra entre estática. Uno de los hombres, en pánico, gritó: «Retrocedan. No lo miren directamente». Pero ya era tarde. En las grabaciones recuperadas, puede verse como el charro levanta lentamente la cabeza y se gira hacia la cámara. En ese momento, el termógrafo registra una anomalía. La temperatura ambiente se vuelve idéntica en todo el rango, sin contrastes. Todo, absolutamente todo, se vuelve gris. Como si la vida misma hubiera sido neutralizada. Minutos después, el video termina abruptamente. Solo se escucha el galope de un caballo que nunca fue visto. Los sobrevivientes del grupo, solo 2, declararon que sintieron una presión en el pecho, como si algo les robara el aliento. Uno de ellos perdió la vista temporalmente por 3 días, el otro comenzó a hablar dormido en un idioma que nadie pudo identificar. Cuando los analizaron con cámaras térmicas en el hospital, ambos mostraban una zona negra justo sobre el corazón. Una mancha sin calor. Permanente. Desde entonces, las autoridades prohibieron el uso de equipos térmicos en esa zona. Pero los rumores dicen que, cada vez que una cámara infrarroja se activa cerca del desierto, aparece una interferencia en forma de jinete. No se mueve. No ataca. Solo observa. Los expertos en fenómenos paranormales analizaron el archivo fotograma por fotograma. Usando filtros avanzados, lograron detectar detalles que habían pasado desapercibidos, sombras que no correspondían al entorno, reflejos imposibles en el suelo, y, lo más inquietante, una forma que parecía retroceder en el tiempo dentro de la grabación. Era como si la figura existiera simultáneamente en varios momentos, un espectro que desafiaba las leyes de la física. Antropólogos y cronistas de leyendas mexicanas comenzaron a comparar estas imágenes con los relatos antiguos sobre el charro negro. Los códices y relatos orales describían a un jinete que aparecía cerca de deudas impagas, promesas incumplidas y pactos rotos. En todos los casos, el charro ofrecía riqueza, poder o protección, pero siempre con un precio que terminaba por condenar al protagonista. Pero nunca antes había sido registrado con tecnología moderna. Lo más perturbador fue descubrir que la presencia no dejaba huella física. Ni en la arena, ni en la vegetación, ni siquiera en la grava del desierto. Solo los dispositivos electrónicos registraban su existencia: cámaras térmicas, sensores de movimiento y grabadoras de audio de baja frecuencia. El patrón era claro: su manifestación era tecnológica y térmica, no física. Un grupo de investigadores decidió montar un experimento controlado. Colocaron varias cámaras térmicas en un perímetro de 5 kilómetros en la zona exacta del primer avistamiento. Monitorearon la actividad durante varias semanas. A la medianoche, sin viento ni sonido, una interferencia comenzó a aparecer en todas las cámaras simultáneamente. Una sombra humana, de aproximadamente 2 metros de altura, se proyectaba frente a los sensores. La temperatura en el área descendía rápidamente a valores imposibles, menos 20 grados en cuestión de segundos. Pero cuando revisaron la escena física, el suelo estaba intacto y no se detectaba presencia alguna de frío extremo. Durante la tercera semana, uno de los técnicos, obsesionado con captar la imagen perfecta, decidió acercarse con un dron. El dron, equipado con cámara térmica y GPS, se aproximó al punto donde la figura solía aparecer. Todo iba normal hasta que, en un instante,
la señal se cortó. La pantalla mostró una imagen inquietante, el charro negro montado en su caballo, pero con un detalle jamás visto, un cinturón de fuego negro que parecía envolver su torso, emitiendo una energía que la cámara no podía procesar. La transmisión se interrumpió abruptamente, y cuando los técnicos recuperaron el dron, el archivo estaba completamente vacío. No quedaba registro alguno de la aparición. Los análisis forenses posteriores revelaron algo que nadie esperaba: el metraje estaba corrupto, pero no de forma aleatoria. La corrupción seguía un patrón, como si el charro mismo hubiera decidido qué mostrar y qué ocultar. Era consciente de la tecnología, la manipulaba y, en cierto modo, jugaba con los observadores. En los meses siguientes, varios videos similares surgieron en plataformas ocultas y foros de investigación paranormal. Cada uno coincidía con la misma característica: ausencia total de calor corporal, interferencias tecnológicas y un rastro emocional dejado en los testigos. Algunos aseguraban que al ver la figura en cámara térmica, sentían un frío interno inexplicable, dolor en el pecho o un miedo primitivo que no podían racionalizar. Uno de los investigadores, obsesionado con comprender el fenómeno, se internó en el desierto durante una noche de luna nueva. Llevaba una cámara térmica avanzada y sensores de alta sensibilidad. A las 3:03 de la mañana, comenzó a registrar un descenso abrupto de temperatura en un área de varios metros a la redonda. Y allí estaba él, el charro negro. Su silueta perfecta, negra, inmóvil. No emitía calor. Los sensores indicaban temperaturas imposibles para un ser vivo. El investigador sintió un peso sobre su pecho, como si la gravedad hubiera cambiado, y su respiración se volvió lenta y dolorosa. Intentó comunicarse, pero ninguna palabra salió de su boca. El charro levantó su sombrero lentamente. En ese gesto, una sombra que parecía provenir de otra dimensión se proyectó detrás de él. La cámara térmica captó un fenómeno que desafiaba toda lógica: un espectro dentro del espectro, un eco térmico que repetía los movimientos del jinete como una onda fantasmagórica. Horas más tarde, el investigador logró salir del desierto. Sus notas indicaban algo que nunca compartió en público: la figura no buscaba atacar, pero observaba, evaluaba y, de alguna manera, tomaba nota de la energía vital de quienes se encontraban cerca. Desde entonces, sus sueños se llenaron de caballos que avanzaban entre sombras, caminos de arena que se congelaban bajo sus pies y una voz que repetía con insistencia: «Tu deuda está pendiente». El fenómeno comenzó a tener un patrón. Cada aparición coincidía con algún acto de negligencia, culpa o traición. Algunos de los testigos comenzaron a perder la noción del tiempo, otros sintieron que su cuerpo se volvía pesado, y los que lograban mirar la grabación con detalle aseguraban escuchar un murmullo que emanaba de la pantalla misma. En transmisiones en vivo desde el desierto, se observaron sucesos imposibles: cámaras térmicas que se apagaban, interferencias que alteraban el audio, y figuras que aparecían y desaparecían en segundos. En una de estas transmisiones, se vio cómo la figura del charro cruzaba la cámara de lado a lado, mientras su caballo se desvanecía gradualmente, dejando solo la silueta negra. Los espectadores reportaron escalofríos simultáneos, mareos y un sentimiento profundo de angustia que no podían explicar. La comunidad científica, por su parte, intentó racionalizarlo. Explicaron que podían ser fallos de los sensores, interferencia electromagnética o ilusiones de percepción. Pero los expertos en fenómenos paranormales aseguraban que no se trataba de un error técnico. Cada aparición estaba demasiado coordinada, demasiado cargada de intención, y se repetía de manera sistemática en diferentes dispositivos. El último registro conocido, que data de hace apenas unas semanas, muestra algo que hasta ahora nadie ha logrado explicar por completo. En una zona apartada del desierto zacatecano, un dron captura una figura negra, inmóvil. La temperatura desciende abruptamente, el audio se distorsiona, y detrás del charro se pueden ver lo que parecen ser múltiples figuras, todas negras, todas sin calor. El video termina con la silueta del charro levantando la cabeza y girando hacia la cámara, mientras su sombra se extiende y cubre todo el terreno visible. La grabación se corrompe de manera perfecta, como si hubiera sido borrada de la existencia. Quienes han analizado el fenómeno aseguran que cada aparición del charro negro deja una marca, un recuerdo imborrable, un escalofrío que no se va, y un mensaje invisible, percibido solo por la conciencia de los testigos. No todo lo que camina deja calor, pero algunos observan para siempre. Desde esa primera grabación infrarroja, el charro negro se convirtió en una leyenda moderna, un espíritu que desafía la física, que juega con la tecnología y que recuerda, con su silencio helado, que algunas deudas nunca desaparecen. Y tú, si algún día activas una cámara térmica en el desierto, recuerda, no todos los caballos dejan huella, y no todos los hombres dejan calor. Los últimos meses trajeron nuevos avistamientos que sorprendieron incluso a los más escépticos.
En transmisiones en vivo de canales especializados en fenómenos paranormales, se mostraron imágenes de cámaras térmicas en localidades cercanas a Zacatecas y Durango. En todas ellas, aparecía la misma silueta, el charro negro, inmóvil, sin calor corporal, acompañado de su caballo negro, envuelto en sombras que desafiaban la lógica. Testigos contaron historias que helaban la sangre. Un ranchero relató que al salir al corral a medianoche vio al charro caminando entre su ganado. Los animales no reaccionaron, pero él sintió un peso en el pecho y un frío intenso que le caló los huesos. Otro caso, un guardaparques describió cómo su cámara térmica registró la figura a más de 500 metros de distancia, pero cuando se acercó con su linterna, no vio nada. Solo el silencio y la sensación de que alguien lo observaba. Los medios comenzaron a cubrir los incidentes, pero la información oficial fue mínima. Se hablaba de anomalías en los sensores, de fallos eléctricos, de fenómenos naturales poco comunes. Sin embargo, los videos filtrados por aficionados mostraban detalles imposibles, movimientos que desafiaban la gravedad, sombras que cambiaban de forma y siluetas que aparecían y desaparecían en segundos. Entre los investigadores que analizaron estas grabaciones, surgió un patrón inquietante. Todas las apariciones coincidían con personas que atravesaban momentos de culpa, miedo o deuda emocional. Algunos estaban endeudados, otros habían roto promesas importantes. Parecía como si el charro negro no persiguiera solo cuerpos físicos, sino que buscara aquello que permanecía oculto en la conciencia de cada uno. Una noche, un grupo de documentalistas decidió probar un experimento extremo, montar varias cámaras térmicas y sensores de audio en los límites del desierto, donde el primer avistamiento fue registrado. A la medianoche, las cámaras comenzaron a fallar, como en los casos anteriores. Los sensores de audio captaron un zumbido profundo, casi imperceptible para el oído humano, y en la pantalla de una de las cámaras apareció la silueta del charro. Lo extraño, no estaba solo. Alrededor de él, sombras más pequeñas se movían, siguiendo cada uno de sus movimientos, como si fueran extensiones de su energía. El equipo intentó acercarse, pero la temperatura descendió abruptamente y el viento trajo consigo un olor a tierra húmeda y ceniza. Uno de los operadores perdió la noción del tiempo, y al mirar la pantalla, aseguró que podía ver su propia figura proyectada junto al charro, totalmente negra, sin calor, replicando sus movimientos. Se sintió atrapado en un reflejo imposible, un eco de sí mismo que pertenecía a otro plano de existencia. Tras este evento, varios testigos comenzaron a reportar cambios en su percepción del tiempo y del espacio. Algunos afirmaron haber sentido un desplazamiento mientras dormían, otros experimentaron parálisis temporal acompañada de la sensación de ser observados. Los expertos concluyeron que estas experiencias no eran alucinaciones, coincidían con las apariciones registradas por las cámaras y los sensores térmicos. En las semanas siguientes, la leyenda del charro negro adquirió un nuevo estatus, ya no era solo una historia de miedo, era un fenómeno documentado. Y la pregunta que todos se hacían era aterradora: si alguien activa una cámara térmica cerca de su zona, ¿quién o qué aparecerá? Porque una cosa quedó clara: el charro negro no necesita calor, ni dejar huellas. Su presencia se manifiesta en la tecnología, en los dispositivos, en las almas de quienes sienten culpa o miedo. El desenlace más reciente fue registrado por un aficionado que transmitía en vivo desde el desierto. El video comenzó normalmente, cámara térmica enfocando el horizonte, viento suave, temperatura estable. A los pocos minutos, la pantalla se distorsionó. Una figura negra apareció a la distancia. Su caballo no emitía calor, su sombra parecía extenderse más allá de lo natural, y su sombrero brillaba con un reflejo oscuro imposible de definir. Los espectadores en vivo reportaron escalofríos simultáneos. Algunos perdieron la señal de sus dispositivos durante varios segundos. La figura avanzó lentamente, y al acercarse, el sensor térmico registró algo que jamás se había visto. La silueta proyectó una segunda figura detrás de sí, idéntica, inmóvil y sin calor, como un duplicado espectral. El aficionado intentó alejarse, pero la cámara permaneció fija en la figura. De repente, en el reflejo del visor, pudo ver su propio rostro, completamente negro, sin ojos, sin calor. La transmisión terminó abruptamente, y cuando revisaron el archivo, los últimos segundos habían sido borrados. Solo quedaba la evidencia: algo estaba allí, y su mirada se había cruzado con la del espectador. La leyenda continúa viva. Los registros de cámaras térmicas, los testimonios recientes y la evidencia documental coinciden: el charro negro existe en un plano donde la física no rige. No deja calor, no deja huella. Solo observa. Y ahora, si alguna vez activas un dispositivo térmico en el desierto o en cualquier lugar apartado, recuerda lo que dicen los que lo han visto. No todo lo que camina deja calor, pero algunos vigilan para siempre. El charro negro sigue allí, esperando.
esperando que alguien mire, que alguien registre, que alguien sienta su presencia. Porque en el mundo de lo visible, siempre habrá sombras que la cámara puede captar, pero que la mente humana nunca comprenderá del todo. La pregunta final queda en el aire. Si alguna vez lo ves, ¿tendrás la valentía de mirar hacia el frío absoluto de su mirada, o apartarás los ojos y permitirás que el silencio lo envuelva? Después de la última transmisión, la comunidad paranormal comenzó a organizar vigilias con cámaras térmicas y sensores de temperatura. Cada intento de grabar al charro negro confirmaba lo mismo: él no necesitaba luz, no emitía calor, y su sola presencia alteraba la tecnología a su alrededor. Quienes lo vieron coincidían en un detalle: el tiempo parecía desacelerarse, como si la noche se estirara para acomodar su aparición. Algunos investigadores intentaron analizar su comportamiento. Detectaron que las apariciones no eran aleatorias, había un patrón vinculado a las emociones humanas: miedo, culpa, deuda, arrepentimiento. Era como si el charro supiera lo que llevabas dentro y apareciera precisamente para recordártelo. Y no solo a nivel físico, los dispositivos lo registraban, los sueños lo replicaban y la memoria lo fijaba. Un caso estremecedor ocurrió con una joven estudiante de ingeniería, aficionada a la tecnología. Decidió probar la cámara térmica en un antiguo camino de caballos cerca de Zacatecas. Lo que captó la cámara fue aterrador: una figura negra, inmóvil, y un caballo igualmente oscuro. La cámara registró la temperatura del ambiente descendiendo a menos 22 grados en segundos. Cuando revisó el video, vio un detalle que la paralizó: la silueta del charro se reflejaba dentro del visor de la propia cámara, mirando directamente a ella. La joven perdió el sueño durante días, asegurando que escuchaba galope de caballos y un sombrero que golpeaba el viento incluso cuando estaba sola en su habitación. En otro evento reciente, un grupo de exploradores urbanos instaló varias cámaras térmicas y drones en la misma ruta donde Ramírez capturó la primera grabación. A medianoche, las cámaras comenzaron a registrar interferencias masivas. Una silueta negra apareció primero a lo lejos, luego se acercó rápidamente, cruzando los sensores como si se moviera por un plano distinto. El drone, que debía volar a 3 metros de altura, perdió señal al instante y volvió al suelo sin grabación alguna de los últimos segundos. Los exploradores aseguraron que sintieron un frío intenso y un peso en el pecho, como si el charro midiera su energía vital. Al analizar todos los registros, surgió una teoría perturbadora: el charro negro no solo existía como sombra o espectro, sino que podía interactuar con los sistemas de detección humanos. Manipulaba el calor, alteraba la señal y dejaba solo lo que quería que se viera. Era consciente de la tecnología y del miedo que provocaba en quienes lo observaban. Cada aparición era un mensaje: no solo se trataba de un jinete maldito, sino de una presencia que desafiaba las leyes físicas y perceptivas. Los medios comenzaron a recibir filtraciones. Videos cortos, capturas de cámara térmica, testimonios que relataban la misma sensación de frío y observación. Pero las autoridades negaban cualquier fenómeno. Los expertos decían que se trataba de fallos eléctricos o ilusiones. Quienes lo habían visto, sin embargo, sabían la verdad: la figura no era humana, ni animal, ni siquiera de este mundo. En el último registro público, un testigo logró capturar el momento exacto en que el charro negro desaparecía frente a la cámara. Se pudo ver cómo su sombra se estiraba, cubriendo todo el terreno, mientras el caballo se desvanecía lentamente. En el mismo momento, la temperatura en el área descendió drásticamente y todos los sensores fallaron. Solo quedó el eco de un galope lejano y un murmullo apenas audible: tu deuda persiste. El fenómeno dejó claro algo esencial: no se trataba de un simple espíritu ni de un mito. El charro negro existía en un plano donde la física no tenía sentido, donde la energía humana podía ser medida, y donde la tecnología solo mostraba lo que él permitía. No deja calor, no deja huella, pero su presencia marca a quienes cruzan su camino. Y así, la leyenda moderna del charro negro continúa viva. Desde las cámaras térmicas hasta los sueños de los testigos, cada aparición recuerda una verdad inquietante. Algunas deudas, algunos miedos y algunas culpas nunca desaparecen. Y algunas presencias no necesitan calor para existir. Si alguna vez decides aventurarte la noche con una cámara térmica, recuerda: no todos los caballos dejan huella, no todos los hombres dejan calor, y algunos espíritus observan desde un plano que solo la tecnología puede captar. El charro negro sigue allí, siempre observando, siempre esperando. Y quizá, si miras demasiado, podrías convertirte en parte de su registro. Dicen que la oscuridad guarda secretos que solo se revelan a los ojos que no temen mirar. Lo que verás hoy fue captado por una cámara térmica militar en Zacatecas, una noche sin luna. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir desafía la lógica y la física: la presencia del charro negro sin calor corporal.
La grabación comienza mostrando el desierto. Las piedras y la vegetación aparecen en tonos cálidos, rojos y naranjas, pero algo llama la atención, una silueta alta, negra, inmóvil. En una cámara térmica, el negro absoluto significa ausencia total de calor. Ninguna señal vital. Como si aquello no existiera en nuestro plano. El oficial que operaba la cámara pensó que era un fallo. Ajustó el sensor, la figura seguía allí. Un hombre con sombrero ancho, traje de charro, completamente frío. La temperatura ambiente, 26 grados. La figura, -18. La cámara registra su acercamiento. Los sistemas eléctricos del vehículo fallan. La voz grabada digitalmente dice, no todo lo que camina deja calor, ni huella. Minutos después, la figura se disuelve en la niebla. El caballo negro, igualmente frío, aparece solo en la cámara. Los expertos confirman, ningún cuerpo humano puede moverse a esa temperatura. Horas más tarde, el oficial Ramírez es encontrado muerto, con el cuerpo completamente frío. Nadie puede explicar cómo ocurrió, pero quedó una evidencia que desafía toda lógica. Los registros posteriores muestran un patrón inquietante, apariciones coinciden con miedo, culpa o deuda. Testigos aseguran sentir un frío intenso, presión en el pecho y la sensación de ser observados. Cámaras térmicas registran interferencias masivas, sombras que cambian de forma y duplicados espectrales de la figura. Uno de los casos más recientes, un dron captura al charro negro cruzando el sensor, con un caballo que no emite calor. Los operadores sienten un peso imposible, mareo y frío extremo. La transmisión termina abruptamente, pero el registro confirma algo, no es un mito. El charro negro existe en un plano donde la física no aplica. Cada aparición deja una marca, un recuerdo imborrable, un escalofrío permanente y un mensaje invisible. No todo lo que camina deja calor, pero algunos vigilan para siempre. Los testigos aseguran que incluso al mirar la grabación sienten frío y miedo. Algunos escuchan galope de caballos, voces bajas y susurros que no provienen del mundo físico. El charro negro observa, mide la energía de quienes cruzan su camino. No deja huellas, no deja calor, pero marca la conciencia de sus testigos para siempre. Así, la leyenda moderna del charro negro se mantiene viva. Desde cámaras térmicas hasta sueños y recuerdos, su presencia desafía la lógica y nos recuerda que algunas deudas, algunos miedos, nunca desaparecen. Si alguna vez activas una cámara térmica en el desierto, recuerda, no todos los caballos dejan huella, no todos los hombres dejan calor, y algunos espíritus observan para siempre.